Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos a La Silla Roja en esta semana. Una vez más, bienvenido y gracias por su compañía. Hoy abordaremos graves problemas e incidentes que han estado ocurriendo en el territorio nacional y que preocupan tanto a diferentes sectores políticos, partidos, a integrantes del Congreso, pero también preocupan a la iniciativa privada, al sector de la empresa y a los hombres de la inversión en este país. Esta noche le doy la bienvenida, como cada martes, a Carlos Mota. Bienvenido, Carlos, gracias por Leonardo, estar aquí. ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Le doy la bienvenida a Alejandro Cacho también. Querido Leo. Gracias, muchas gracias. Y nuestro invitado esta noche, La Silla Roja convoca al presidente nacional de Coparmex, a Juan Pablo Castañón, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Juan Pablo, por estar aquí. Gracias, Leonardo, gracias por invitarme. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido, gracias. Así para abrir boca y para plantear los términos del debate, de la discusión esta noche, cómo la visión del sector empresarial y del sector del sector patronal de la República Mexicana en torno a los incidentes que estamos viendo en Guerrero en particular. Bueno, son tres los pilares importantes, los principales para generar el desarrollo de una nación. La educación, por supuesto, la prosperidad y, muy importantemente, el Estado de Derecho. No podemos perder el Estado de Derecho, la seguridad, las reglas claras para convivir entre los mexicanos. Y sí, por supuesto que estamos preocupados por lo que ha venido sucediendo en Guerrero, en particular en Iguala, en Chilpancingo el día de ayer. Pero ¿cuántos igualas tenemos en el país? ¿Cómo estamos viviendo realmente la sociedad en distintas ciudades del país en donde las instituciones municipales o estatales o incluso algunas instituciones federales pudieran estar contaminadas con algunos principios y valores que ya no queremos, que evidentemente debemos de rechazar, y nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Esto preocupa y debe de sembrar un cambio urgente, inmediato y con toda energía. Decías tú hace un momento, y me parece importante este elemento, contaminación. ¿Hay claros indicios, piensan ustedes, de que este escenario está contaminado por otros ingredientes? Es decir, no solamente son los normalistas de Ayotzinapa, hay fuerzas políticas que están moviendo, hay partidos políticos que están interviniendo en esto. ¿Qué piensan, Ale? Yo creo que sí, sin duda, porque lo que vimos ayer que decía Juan Pablo, esta turba que destruyó parte del Palacio de Gobierno, instalaciones del Congreso, el Ayuntamiento, ya no son solamente los que quieren que aparezcan los estudiantes desaparecidos. Por supuesto que todos queremos que aparezcan y que aparezcan bien, pero ya lo que ocurrió ayer, este enfrentamiento con las fuerzas del orden, esta destrucción de instalaciones públicas y la amenaza de que continuarán haciendo ese tipo de manifestaciones hasta que aparezcan, me parece que tiene otras motivaciones y otras... ¿Hay anarquía, piensas? ¿Hay ingredientes? Yo creo que hay anarquía. Yo creo que es la mejor descripción de lo que está ocurriendo en Guerrero. Hay una clara ausencia total de poderes. Quizá ingenuamente algunos pensábamos hace algún tiempo, porque Guerrero tiene un rato así, ¿no? Sí, varios años, y el gobernador Aguirre pues había mostrado algunos signos de quizá algún intento de recomposición que totalmente se malogran con este episodio, ¿no? Hay una anarquía, se habla insistentemente a lo largo de esta jornada, el día de hoy, de la desaparición de poderes necesaria por parte de varios partidos políticos, que creo que sí, efectivamente es. Tenemos ahí un territorio con un resquebrajamiento total de las instituciones políticas y sociales, un Estado que contribuye mínimamente al Producto Interno Bruto de este país, no más del 2%, que gasta mucho, que gasta mal, que no tienen industrias más allá de la turística, y esta se verá altamente dañada, porque ¿quién querrá ir ahora, por ejemplo, a Acapulco, a los destinos turísticos alrededor, ¿no? La Coparmex tiene este sistema de afiliación en toda la República Mexicana. ¿Han tenido ustedes oportunidad de platicar con colegas, empresarios o patrones de Guerrero en los últimos 24 horas? ¿Qué te dicen, Juan Pablo? ¿Qué tal está el nivel de preocupación? Muy alta preocupación, una inquietud social importante, sobre todo en Chilpancingo, en Iguala, una necesidad de movilización social ciudadana para que haya una reacción por parte de la autoridad. Por supuesto, nosotros no pensamos que las instituciones nosotros pensamos que debemos que continuar en la seguridad que nuestras instituciones deben de responder por nosotros.
pero empieza a haber desesperación entre la sociedad y eso no conviene a ninguna sociedad porque se pierde el orden, se pierde los cauces de la manifestación pública. Altos niveles de preocupación. ¿Qué otros elementos piensas tú que hay ahí? ¿Qué otras fuerzas están interviniendo? No hay que perder de vista, por supuesto, la lucha política de los distintos grupos al interior de los propios partidos, pero también los grupos armados. No olvidemos que Ángel Aguirre Rivero, cuando fue sustituto de Rubén Figueroa en el 97, así es, 96, tuvo un episodio violento con el ERPI. Y yo no sé si ahora el ERPI o estos grupos o hay células las células que pudieran subsistir estén en este momento pues cobrándose tal vez alguna cuenta pendiente con Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Que bueno, de esas tiene varias. Yo no sé, Juan Pablo, si desde el sector patronal, desde el sector empresarial se vea la necesidad o se sienta la necesidad de que Ángel Aguirre deje la gubernatura o que se declare una desaparición de poderes. O sea, ¿tú dices que se vaya el gobernador? Sí. ¿Lo planteas así? Mira, a mí me llama la atención, un poco para contribuir a lo que estás diciendo, Alex, me llama la atención la distancia enorme que tiene el presidente Peña respecto de este problema, ¿no? ¿Lo sientes distante? Yo lo siento distante, está por supuesto consternado, lo ha hecho público, quizá tardíamente. Habló de la debilidad de instituciones. Que habló ya de la debilidad institucional, tardó varios días en hacer esto, pero creo que aún sigue distante. Ahora, con la ley en la mano, porque al final pues es una entidad federativa en pleno derecho de pues seguir constituida conforme fue electo el gobernador, ¿no? Que tú estás planteando esto. Yo considero que este es un estado de la federación que falló totalmente en sus instituciones y que el gobernador tiene que estar ¿Guerrero es un estado fallido? Pues es un estado fallido, claramente, ¿no? O sea, que quemen el ayuntamiento, que el Congreso lo incendien, que haya tantos grupos. El Universal reportaba por ahí, creo que 10 grupos, por lo menos, ¿no? Que están de gente no muy, digamos, muy adecuada, tratando de buscar el control total del Estado. Normalistas que se confunden con grupos criminales. ¿Qué es eso, no? Si hablamos de normalistas tendríamos que hablar de estudiantes matriculados en una licenciatura buscando sus derechos para terminar su carrera, y aquí es gente que está básicamente violentando completamente aún más el entramado institucional, a pesar de que fueron víctimas muchos de sus compañeros, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer un poquito una visión en retrospectiva hacia atrás? ¿Esto detona o estalla, aunque decíamos hace un momento que es un estado que tiene ya una historia y una trayectoria de este tipo de incidentes violentos o de grupos rebeldes, etc. Pero detona con la desaparición de estos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa? ¿Quién se los llevó? ¿Cómo explicar esto? Digo, yo sé, no somos investigadores ni nada, pero y si no, el señor Murillo Karam estaría muy agradecido con que se lo pudiéramos decir. Hay una versión que algún empresario me decía ayer. Me decía, bueno, parece que la señora esposa del alcalde, que están prófugos, de Iguala, ¿no? están prófugos. Pues ella ordenó Abarca. esta circunstancia, ordenó esto porque estos estudiantes le fueron a perder su fiesta. Echaron a perder la fiesta. Bueno, una de muchas versiones que hay, ¿no? Respecto de quién es el responsable de esto. Pero lo cierto es que no podemos pasar por alto que los errores previos a esto, o sea, el episodio que da notoriedad y que detona el conflicto de la normal de Ayotzinapa en particular, aquel enfrentamiento con las fuerzas estatales y federales en la autopista del Sol que deja muertos. Hace un año, que ¿no? Sí, un poco más. Sí. Y luego las pifias del propio Ángel Aguirre Rivero. Hay que recordar que ya hablábamos fuera del aire de su episodio cuando fue el sustituto, el asunto del ERPI, pero también le tocó enfrentar la contingencia del huracán Paulina. Y luego el año pasado le toca la destrucción por Manuel e Ingrid, y no hizo nada. El señor estaba emborrachando la noche estaba en previa. fiesta, él dijo que estaba en fiesta, estaba en una fiesta y le pasaron tarde el reporte. ¿Aguirre se debe ir? Yo creo que si no puede, sí. Pero él tiene que responder hasta las últimas consecuencias mientras sea una institución democrática de su propio Estado. Pero es que ese es el problema, Juan Pablo. Decías, nos surge un Estado de Derecho. Sabemos que si se va, no le va a pasar nada. Lo sabemos. No, a él. En México tiene que haber consecuencias. Pero también tengamos en perspectiva
digo, por supuesto, un estado donde no se ha aplicado oportunamente el orden y la paz, y que se ha incentivado a movimientos sociales unas veces con todo respaldo, con toda veracidad, digamos, o sustento, y en otras ocasiones han perjudicado notablemente la paz del propio estado y la convivencia. Y también hay que localizar que los grupos subversivos y a otros grupos desestabilizadores anárquicamente están buscando solo desestabilizar, y tampoco podemos caer en la tentación de decir, bueno, pues que se desaparezcan poderes, que entre la federación y que volvamos a empezar, porque ahí lo que tenemos que resolver es de No fondo. necesariamente es la solución eso. No necesariamente, si no es por los cauces democráticos. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que ahora hoy se reporta, ¿no? A las 5 de la tarde que 17 policías son detenidos y confiesan haber sido partícipes en el secuestro de estos estudiantes. Así Y esto, bueno, estaría yo de acuerdo contigo totalmente, Juan Pablo, si me dices, bueno, tenemos una circunstancia en donde son grupos subversivos, pero aquí es la policía la que está llevando a cabo. Precisamente, a mí me gustaría tener la oportunidad de, en la reflexión, pensar, no focalicemos solo lo que sucedió en Iguala, sino focalicemos cuál es nuestro problema, cuántos grupos policíacos municipales han sido permeados y de dónde estamos partiendo para poder generar mandos únicos que verdaderamente funcionen. Yo creo que tenemos que regresar a la reflexión de cuáles son los grupos de seguridad y de orden en el país que verdaderamente nos pueden llevar a pleno Estado de Derecho. A ver, pero ahí tocas un punto fundamental. Las medidas tomadas, y para extrapolar o irnos a otras zonas del territorio nacional, las medidas tomadas en Michoacán o en Tamaulipas o la Gendarmería, ¿han dado los resultados esperados? En nuestro punto de vista, mientras no tengamos una sola policía estatal, va a ser muy difícil que la voluntad política de los presidentes municipales los lleve a coordinarse al 100% los mandos únicos. No, y además estas pequeñas policías municipales o ministeriales que están totalmente infiltradas, ¿no es cierto? Bueno, o sea, no, bueno, son rurales. empleados del... Yo te voy a contestar lo que preguntaste. ¿Han dado resultado? No. Ve a Michoacán, ve Tamaulipas. El hecho de que no se hable de eso no significa que no está ocurriendo. Hoy es Guerrero, mañana ¿cuál va a ser? Jalisco, va a ser Veracruz, va a ser Oaxaca. Chihuahua, Oaxaca. Es decir, esto puede ocurrir en cualquier lado. Y es gravísimo, como queda una vez más evidencia ya, diría yo, en este caso cínica, de la influencia que tiene el crimen organizado sobre las policías. Oye, detienen a los 22 por el incidente de la balacera y cuelgan una manta exigiendo que los liberen. Así es. Los malos. Solo pasa en México, ¿no? Sí. Solo pasa en Sí. México, donde los criminales piden que les liberen a los Porque estaban a su servicio. Porque eran sus empleados. Claro. Exactamente. Y eso quiere decir que puede ser que sí se los liberen con una protesta Exacto. social. Lo cual está... Entonces, ¿dónde tenemos que corregir? Bueno. Vamos a ir tomando desaparición de poderes en cada estado donde tenemos No, es esto. gravísimo. ¿Regresaremos al Gravísimo. centralismo? No, tenemos que exigir como sociedad que cumplan con su función. Sí, pero ¿qué sociedad va a exigir eso? Entonces la tendría que exigir la sociedad guerrerense, cosa que se antoja muy difícil dada la configuración actual de los grupos que buscan el control dentro de Guerrero. Efectivamente, hoy la situación en Guerrero es compleja y es una situación que nos incumbe a todos los mexicanos, porque hoy es Iguala, mañana será otra entidad o otro municipio. Tenemos que actuar y tenemos que exigir. Y no solamente tenemos que exigir desde el México Distrito Federal la acción del poder de la federación, sino también como mexicanos la acción de los poderes estatales, porque vivimos en una república. Es que yo insisto, si Ángel Aguirre Rivero se va mañana o se va hoy, no le va a pasar absolutamente nada. Ahí tenemos el caso de Fausto Vallejo. Su hijo está en la cárcel, pero está en la cárcel porque no quiso revelar el paradero de la tuta. Así es, exacto. No por todo lo demás y que se la achaca y que hay evidencia pública de su participación en operaciones de narco. Quiere decir que con tumbar una cabeza no resolvemos el problema. Claro, No, bueno, pero, ese problema pero es grave, está tampoco de podemos fondo, sí. argumentar eso, Juan Pablo, me parece, porque entonces vamos a seguir igual. Es decir, Fausto Vallejo tiene una responsabilidad en este asunto. ¿Era su hijo o es su hijo? No, y además esos acuerdos o tratos se daban incluso en la Casa de Gobierno, Claro. ¿no? Donde ya es escandaloso. Hoy Ángel Aguirre Rivero también debe enfrentar una responsabilidad. No sabía que el presidente municipal de Iguala
tenía esos nexos No, pero déjame familiares. decirte ahí lo más escandaloso de esto, porque lo ha declarado públicamente en entrevistas, es que era del dominio público. Todos sabían que el señor tenía nexos con el narcotráfico. ¿Y dónde estaba el gobernador? Por ¿no? eso, ¿qué Es hizo? decir, Y más allá, hay versiones de que él es amigo personal de la esposa de este hombre Abarca. cuyos hermanos se supone que dirigen el cartel cuyos hermanos y padre. Exacto. Sí. Entonces, lo Pero a ver, sabía. yo creo que Juan Pablo tiene un punto aquí. Quitando a Ángel Aguirre, ¿resolvemos el tema? No. No resolvemos el tema. El No, no. Congreso del Estado tendría que otorgarle licencia, tomar una decisión, hacer un proceso. ¿Y luego qué? Se ve, como decías tú al principio, Sí. instituciones debilitadas, policías corrompidas, autoridades locales totalmente infiltradas. Es un problema muy grave, Es ¿no? grave. Mira, Gravísimo. quitando a Ángel Aguirre no se resuelve el problema, porque en esto no hay varitas mágicas. Claro. Pero para entrarle de lleno y a fondo a la solución y a enfrentar los problemas, hay que comenzar por Exacto, algo. hay que empezar por algo. Quítalo y fíjale responsabilidades. Y si es necesario y hay justificación y está tipificado, mételo a la A ver, cárcel. ahí les voy, todavía más complicado, porque esto se dice bien fácil y vivimos en un país donde pasan cosas que jurídicamente no debieran pasar. ¿Quién lo quita? No, pues el Congreso de la Unión. El Congreso de la Congreso Unión, del el Congreso del Estado. Tendría que desaparecer los poderes de ese... que es gravísimo, Pues sí. ¿no? Y que tienen que pasar. Es decir, tendría que a lo mejor, porque si no, luego ya no vas a tener Congreso, ni vas a tener jueces, ni Poder Judicial, ni vas Pues a que tener yo no nada. quiero ver los Pero es jueces, que los también jueces en algún de ese- momento de esa tenemos entidad que, federativa. en algún momento tenemos que empezar a ser un país serio, caray. Pero tendría que darse en un plan integral de reestructuración completa Del Estado completo. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero si no mandas una señal de que a partir de este momento Sí. eso se acabó Exacto. y que este señor, por omiso, por corrupto, por Sobre todo por incapaz, omiso. por lo que quieras, tiene una responsabilidad penal que enfrentar y lo metes a la cárcel, aunque sea solo procesado, si no empiezas por ahí, A él y a tantos más que A él y a cumplen tantos con otras más, autoridades. claro, Tiene que claro. ser integral. Me Sí, parece de que, acuerdo. digo, quitémonos la idea que tumbando una cabeza resolvemos los asuntos. no. Y a claro. pesar de eso, la gente es noble, porque tú sabes lo que le ha pasado a Guerrero en todos estos años, y la gente regresa a Acapulco, a Taxco y a los lugares turísticos. Claro, y a las playas, y a increíble, Zihuatanejo, increíble. impresionante. Bueno, vamos a hacer una pausa, si nos permiten. Yo espero que todas estas recomendaciones que con precisión se han dado en este espacio los escuchen por ahí, por algún barrio de la ciudad. En ¿no? Bucareli, ¿no? Bueno, ahí están ya, ¿No? los escuchen por Del centro de la ciudad. Vamos a una pausa y vamos a regresar con el punto de vista del empresariado mexicano y de la Coparmex respecto a este clima de inseguridad y qué es importante hacer para garantizar las condiciones de inversión y de trabajo. Volvemos enseguida. Bien, estamos de regreso en esta revisión del caso Guerrero y todas las implicaciones. La prensa internacional ha tenido ya reacciones a esto en El País, en Le Monde, en Der Spiegel, en diarios británicos. Ha aparecido una cobertura amplia y extensa sobre el tema. Además, hay estudiantes europeos que se vieron envueltos ahí en un incidente con un autobús del TEC que iba de prácticas. Una o regresaba imprudencia y le descomunal. otra tontería brutal y que le dispararon porque oyeron una detonación. Hay un estudiante alemán herido. En fin, los elementos están complejos. Decíamos ahí, a lo mejor para cerrar este tema y tener una conclusión, el Congreso de la Unión tendría que tomar definiciones y retirar los poderes del Estado para convocar a nuevas elecciones y hacer toda la estructura institucional de nuevo. Es drástico, es muy drástico. ¿no? Es drástico, pero es factible Pero en la estas disyuntiva, me circunstancias. parece, para el presidente es, ¿interviene con todo el costo que eso significa? ¿O no interviene y deja que el asunto siga creciendo y siga su cauce, pero la presión le va a aumentar a él también? O sea, tiene que elegir entre el menor de los males. Exactamente. Porque no hay manera de que esto salga bien. Y el problema de esto, déjenme les digo, bueno, lo ponía un poco en la columna, pero hay un costo político inevitable y hay un costo social.
¿cuál es el que debe sopesar el presidente? ¿No es cierto? Es decir, el costo político para la federación, para la imagen internacional, para esta etapa de reformas que evidentemente se ve afectada y dañada, o el costo social para esa gente y para ese clima de... ¿Qué te dicen a ti tus líderes de la Coparmex local en Guerrero? Bueno, hay en este momento posturas encontradas. Los habitantes de Acapulco, los empresarios de Acapulco, quieren deslindarse de la ola de violencia de Guerrero y quieren hacer público que Acapulco está de pie, que Acapulco es visitable, claro. que es viable, porque pues bueno, ya lo decía afecta, Carlos, claro. es su única actividad económica Claro. que tiene, ¿no? La preponderante. Pero por otro lado, los empresarios de Chilpancingo pues están desesperados y están esperando que la federación entre a actuar. Y yo me pregunto, sí, efectivamente la federación tiene que entrar a actuar solidariamente como Estado mexicano. Hay un mando único que ya se declaró en Guerrero. En Guerrero el mando único tendría que haber estado ayer por la tarde. El mando único significa todas las corporaciones sincronizadas, guardando el Estado de Derecho y la paz social y la convivencia entre los guerrerenses. Yo creo que es una decisión difícil, pero primero son las personas. Más que las negociaciones políticas, primero son las personas en un marco de Estado de Derecho que nos permita la convivencia futura. La seguridad pública, evidentemente. Las personas que habiten ahí tienen que ser preponderantes. Esto daña a la empresa, ¿no es cierto? Es como uno de los primeros daños en automático. Tú hablas hace un rato del turismo. Por eso no me parece nada inexplicable que los señores de Acapulco digan, oigan, no, nosotros aquí estamos en paz y esto está caminando, porque además, si no se les cae. En este carril de la afectación económica daña sí a los empresarios de Guerrero, pero también al resto del país, porque ya hablaba Carstens de lo que puede provocar en las inversiones. Bueno, el mismo Videgaray. Estados Unidos no hizo una alerta, ¿no? De Guerrero, de Acapulco Sí. al respecto, que digamos, reafirmando lo que típicamente hace el Departamento de Estado, que es alertar a sus Ciudadanos de que no de viajen. dónde es Les pidió, riesgoso viajar. les pidió no ir a lugares no turísticos. O sea, no fue para Acapulco, no fue para Tasco, etcétera. Pero Videgaray y Carstens ya decían que esto puede afectar las inversiones. Porque siempre las inversiones tienen que ir ligadas con paz social y seguridad jurídica. Claro. No hay prosperidad sin seguridad, ni seguridad sin prosperidad. Ahora, hay que decir que las grandes empresas en muchos sectores que son altamente productivos en México, como aeronáutica, automotriz, manufactura de alta especialidad, no están en Guerrero. No están. Ni estarán, ¿no? Y menos con esta circunstancia. Yo creo que tú has visto ahí cómo seleccionan de manera muy quirúrgica las corporaciones internacionales y las mexicanas, dónde estar, ¿no? Y dónde estar, elegir estar en el Bajío, estar en este eje centro-norte del país, es algo pues que prácticamente es una tendencia que no se va a mover, por lo menos en este sexenio. Hay garantías de estabilidad. Hay garantías de en esa Estado, hay zona. seguridad, que es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el mayor daño en esta zona es el turismo, digamos. Pero fíjate cuán grave es lo que estamos viviendo, porque entonces seguimos ahondando más en la desigualdad y entre los Méxicos que tenemos, ¿no? La inversión y las empresas y la inversión extranjera se ubica del Bajío para el norte y en Guerrero, Oaxaca, Chiapas no vemos que se establezca ninguna de estas. Se está acentuando esa división, justamente, ¿no? Los dos Méxicos. Pareciera que cada vez nos estamos alejando unos de otros, permitiendo que unos no tengan reforma educativa y otros sí, que unos tengan permiso para desestabilizar y otros vivan en el orden. Esto no puede ser. Tenemos que conservar la nación como una sola. Y tenemos que dar testimonio como nación, que es una preocupación de todos, que sin importar que a lo mejor no nos puede afectar en las inversiones en el Bajío, sí nos puede afectar en la vida de mexicanos que están ahí y que es un asunto de todos. Para ir hacia el tema un poco económico, Juan Pablo, y de las reformas, ¿cómo ven ustedes, haciendo a un lado todo este capítulo de inseguridad, de violencia, de debilidad institucional, el tema de la reforma energética, de la reforma en telecomunicaciones, de estos grandes paquetes estructurales que esta administración ha impulsado como ejes de desarrollo y crecimiento? Hay esperanza, hay confianza, hay interés de inversión, hay colegas tuyos en la Coparmex que están buscando aliados en México o en el extranjero para construir grandes consorcios. Sí, hay dos escenarios, el del corto plazo y el de mediano y largo plazo. Evidentemente, en el mediano y largo plazo nosotros vemos una gran oportunidad si logramos hacer
una infraestructura de pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas, en alianzas con empresas extranjeras, importar tecnología, generar tecnología y técnicos mexicanos, una nueva generación en los próximos 5 o 10 años podríamos tener para México. Hay una enorme oportunidad, pero eso tiene que ir ligado con la seguridad y Estado de Derecho. Por eso decía hace un momento, no hay seguridad sin prosperidad, ni prosperidad sin seguridad. Necesitamos condiciones de prosperidad. Hay las condiciones, digamos que nosotros seguiremos insistiendo en una reforma fiscal que facilite la inversión, la generación de empleo, pero al mismo tiempo necesitamos preservar el Estado de Derecho y al mismo tiempo profundizar en él en la impartición de justicia. Ahí tenemos muchos retos, desde la persecución de la justicia, la administración de la misma y la reinserción de los que ya cayeron porque fueron perseguidos y castigados. Socialmente. Decías hace un momento este tema de la reforma fiscal. ¿La van a combatir en esta nueva legislatura? Nosotros estamos en el diálogo con los legisladores, en la reflexión. Qué belleza, si bien es cierto, el diálogo. Porque digo, diálogo hay veces que es monólogo. Ellos la votaron, ellos la aprobaron, ¿no? Hace poco menos de 2 años. Sí, así es, pero nosotros pensamos que debe de haber un paquete económico que facilite la inversión, la generación de empleos, y que ese paquete puede ser o no una nueva ley, pero sí un paquete económico que nos permita hacer atractiva la inversión en México, generar empleos mejor pagados, formalizar nuestra economía, generar incentivos para la innovación, para generar valor, dejar de competir por costos en México y empezar a competir por valor, por productos de valor agregado que nos permitan también contratar gente que tenga mejores conocimientos y por tanto pagar mejor. ¿Qué molesta más de la reforma fiscal a los empresarios? La no deducibilidad, que antes sí existía, la mayor tasa de impuesto sobre la renta, la carencia de una tasa pareja para que todos los mexicanos informales paguen alimentos, medicinas, el IVA. ¿Qué molesta más? O todos los anteriores, como en la pirinola, ¿no? Yo creo que tiene distintas visiones y tienes mucha razón en puntualizar. Para la generación de los empleos, la no deducibilidad es importantísima. Pero para los profesionistas independientes, para las personas que viven de su trabajo, la baja deducibilidad de sus gastos que significa sustituir incluso al gobierno en gastos sociales para tu familia o para los que colaboran contigo en pequeña y otras empresa, cosas, claro. El retiro. Que ya no lo puedas hacer, en donde se esté dando el fenómeno nuevamente de ven a pagar en efectivo y que conste que nosotros no lo estamos promoviendo. Pero está ocurriendo. Es un fenómeno social, me parece que esto es preocupante. Por eso tiene que ser un paquete en donde a todo aquel emprendedor, independiente o empresarial, tenga su propio incentivo para generar valor y hacerlo de manera formal. No podemos tener incentivos de informalizar más la economía, sino al revés. ¿Se equivocaron? ¿Se les pasó la mano? ¿Qué pasó con esta reforma fiscal? Desde nuestro punto de vista, tuvieron un enfoque inadecuado. Evidentemente querían y pretende, como toda reforma fiscal, más recursos fiscales, pero los recursos fiscales, tomándolos del mismo lugar, pues secas la propia economía y los resultados. De siempre. Sí. Y los resultados ahí están. No podemos, por más gasto público, porque como nunca en la historia reciente habíamos tenido gasto público autorizado, sobre todo para inversión, y no ha reaccionado la economía todavía. ¿Tú crees que estamos a algunas horas de que se llegue a algún acuerdo en la Cámara de Diputados para cambiar estas circunstancias, de acuerdo a este diálogo que citas con los legisladores? Pues sinceramente creo que podemos tener todavía un espacio de tiempo en lo que resta del año para encontrar un paquete atractivo para la inversión. Pero Juan Pablo, a ver, Quizá en esta semana no podamos lograrlo completo, pero los sí focos están puestos en otro lado, ¿no es cierto? y la concientización para que lo logremos en unos meses. hace nos decías... Digamos que, perdón, Sí. no una reforma profunda que a la que tenemos que buscar, que sí sea redistributiva, que sí genere pues mejor calidad de vida, sobre todo para los que no tienen. Eso hay que buscarlo, pero en base a la generación de valor. Pero hoy un pequeño paquete que incentive, que mueva la economía, creo que lo podemos lograr de aquí a fin de año. Hablabas de la informalidad hace un rato, de la necesidad de ir atrayendo al sector formal a mucha gente y a muchos comerciantes. Aristóteles Núñez hace algunas 2-3 semanas me dijo que estaban muy contentos porque estaban viendo un número importante de informales acercándose a la formalidad y regularizándose. ¿Coinciden ustedes con eso?
Sí, bueno, los mismos números que tiene 4 millones, una cosa así. Sí, hay algún esfuerzo importante por parte del sector público para formalizar empleos que antes se le pagaban por recibos de honorarios y alguna figura así. Hay otro esfuerzo importante del programa Crezcamos Juntos y a nosotros el programa nos ha parecido muy adecuado porque no solamente se trata de que yo te busco para que empieces a pagar impuestos, sino se trata, yo te busco, te apoyo, te capacito, te doy financiamiento y busco que crezcas y posteriormente llegarás un día a pagar impuestos. Y ese es un programa que me parece a mí que tenemos que apoyar, porque ahí sí es invitar a más personas que vean que es importante crecer, que los podemos apoyar a crecer con recursos públicos y que una vez que crezcan, pues tienen la responsabilidad de contribuir. Hablabas del paquete, que es muy importante para el año que entra, porque creo que ya no podemos esperar más a que la economía empiece a caminar, ¿no?, en este sexenio. ¿Qué características debe tener ese paquete económico para el año que entra? Pues que es probable que podamos regresar a una deducibilidad parcial de los bonos de productividad o las compensaciones que habíamos avanzado muchísimo en el diálogo trabajadores y empresarios. Podríamos también incentivar con deducibilidad inmediata las inversiones. Podríamos regresar a la deducibilidad de los fondos de pensiones particulares o las aportaciones adicionales que la empresa pueda hacer a las afores directas. Hay un gran problema de las pensiones para un futuro. Hoy los que cotizaron en el régimen anterior están mucho mejor de cómo van a estar o vamos a estar los que nos va a tocar pensiones en un futuro. Creo que para la pequeña empresa, pongamos el ejemplo de un pequeño empresario que tiene 10 o 12 trabajadores y que tiene la visita del inspector de salud, la visita del Seguro Social, del Infonavit, la visita del trabajo. Es un ejército ese de inspectores que lo visitan. Que hay que atenderlos y además buscar cómo cumplir para no generar una multa y además buscar distribuir sus productos, vender y cobrar en un momento en que la economía interna del país está pasando por problemas. Me parece que hay que flexibilizarle un poco a la pequeña empresa, porque no se trata de las grandes empresas que pueden tener un ejército para atender la normatividad. Se trata de miles de empresas que son los que venden quesos, los que venden ropa, los que fabrican algo, un pequeño taller, los que hoy están desanimados porque no pueden vender más, tienen un ambiente hostil y al mismo tiempo no hay forma de luz para cómo salir adelante. Hay que pagar mejor, pero también hay que quitarle costos fijos a la pequeña empresa, a la empresa, de tal forma de que seamos más productivos. ¿Con Hacienda ya no hablan? Sí. No, ahí seguimos porque nosotros seguimos insistiendo. Aquí se trata de construir. No nos podemos dar el lujo como dirigentes empresariales de pelearnos con nadie porque lo que tenemos que hacer es construir por un México mejor. Y la verdad es que el diálogo ha continuado. Hay que recordar cuando venía la iniciativa fiscal y cómo terminó, a base de argumentos, estudios, y bueno, pues así seguiremos nosotros insistiendo. Pronósticos de crecimiento. Recientemente, tanto la CEPAL en Washington como el FMI y el Banco Mundial han contraído sus pronósticos y sus predicciones para México. ¿Dónde están ustedes en la Coparmex? ¿Qué ven hacia final de año? Lamentablemente tendremos que hacer un ajuste también. Y pues difícilmente alcanzaremos el 2% o el 2.2%. Para este 2014. Y yo ahí sí quiero hacer una acotación. A nosotros que nos toca hacer análisis de este tipo, que no podemos ser reduccionistas en un indicador solo. Se nos debe partir la conciencia y el corazón que mientras que algunas zonas del país, como Aguascalientes, tienen indicadores de crecimiento del 8, del 10%, pues para tener un crecimiento del 2, tiene que haber zonas que están decreciendo. Y esto, entonces no podemos medir con un rasero, con un solo indicador. Tenemos que darle mucho más impulso al desarrollo regional, al desarrollo local, a la generación de proyectos productivos, no sociales solamente, algunos sociales que hay que entrarle a lo social para levantar el nivel de vida y temporalmente, mientras pueden por sí mismos, pero también en proyectos productivos de pequeñas empresas. Necesitamos entrarle al desarrollo local. México se construye desde lo local. Y entonces, si bien es cierto que hay indicadores de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Querétaro, de alto crecimiento económico, Chihuahua, pues también tenemos
regiones en México. Donde no es así, ya lo decía Carlos hace un momento, ¿no es cierto? Y ahí tienen sus propias vocaciones y variables de competitividad y hay que entrarle con todo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, si nos permites nuevamente, Juan Pablo, para cerrar con este capítulo e irnos al tema estudiantil. Hay voces en este país que señalan con preocupación el posible surgimiento de un frente unificado de grupos estudiantiles. Tenemos al Poli en paro desde hace hoy ya 13 días. La UNAM y algunas escuelas de la UNAM decretaron también un paro en solidaridad con Ayotzinapa de 48 horas y vimos una marcha. Vemos escuelas normalistas en diferentes partes de la República que están haciendo protestas y manifestaciones. Entonces hay un escenario como de preocupación en ese sector. Si les parece bien, hacemos una pausa y regresamos al análisis de este escenario. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la Silla Roja. El escenario estudiantil, señores, lo del Poli, ahora se suma en solidaridad lo de la UNAM. Vemos escuelas normales como puntos constantes y permanentes de rebeldía, de crítica, de manifestación y protesta social, de formar grupos radicales. Muchos grupos radicales salen de normales en Guerrero, en Oaxaca, en otros estados de la República. Algo está ahí descompuesto. Podemos ver elementos de riesgo para la seguridad del país a partir de lo que está pasando en términos del ámbito educativo, del ámbito estudiantil. ¿Qué dices, Juan Pablo? Pues yo creo que cuando inició el movimiento del Politécnico, desde nosotros como miembros de la sociedad lo vimos como un aire de frescura, interesante, bien organizados, pero de repente nos hemos ido desilusionando de esta frescura que se convierte en algo que se infiltra y algo que nos lleva a movimientos anárquicos y de desestabilización. Y no precisamente son los jóvenes estudiantes. Y eso sí es motivo de preocupación. El Estado mexicano debe de preservar la convivencia y diferenciar movimientos de la sociedad que son auténticos, que deben de ser escuchados y tienen su propio cauce, a otros movimientos en donde no hay manera de solución y tienen que ser manejados de una manera de preservar el Estado de Derecho y no dejar que el tiempo nos gane y después puedan ser incontrolables. Pero en esta línea a mí me parecía, y coincido contigo, porque las primeras marchas de los politécnicos incluso traían su credencial, decían sí somos estudiantes, somos burros, no acarreados, decían una cosa así, como diciendo sí somos del Politécnico y tenemos una propuesta legítima, no estamos infiltrados. Habían hecho líneas y bandas en sus marchas callejeras para evitar que se infiltraran otros elementos anárquicos o de protesta urbana. Pero al paso de 8, 10, 12 días esto se ha ido transformando, me parece. No sé si ustedes coinciden con esto. Se transforma y bueno, aquella imagen que neutraliza el secretario de Gobernación, Osorio Chong, ¿no? En mangas de camisa y todo esto, pues va quedando en el olvido, ¿no? En donde vemos que el presidente Peña, decía yo ahorita fuera del micrófono, pues no se quiere ver inmiscuido él personalmente en una lógica de conflicto. El presidente Peña va a Nueva York, va a foros internacionales y vende las reformas estructurales, vende otras cosas, pero por otro lado, paralelamente, surge todo esto y crece y se olvida de alguna suerte, no totalmente, pero aquel episodio del secretario de Gobernación. Yo creo que estamos ante una situación de riesgo. Me parece que deben estar calibrándose muy bien desde Bucareli las magnitudes del contagio. Aquí lo que tenemos son canales de contagio entre todas las escuelas y además instantáneos, ¿no? Con el tema de redes sociales y todo esto, que pues tan pronto otras escuelas, otros institutos, otros estudiantes se suman, bueno, pues en cuestión de días puede prender esto mucho más fuerte, ¿no? Alejandro. Yo creo que sin lugar a dudas es un escenario muy complicado, es pasto seco
en un descampado en pleno verano, así lo veo. Y bueno, pues si no es el presidente, alguien tendrá que entrarle a enfrentarlo y a solucionarlo. Los movimientos estudiantiles generalmente eso es lo que generan y me parece que además hay otros elementos en este momento que están influyendo todo. ¿Sí hay otros? ¿Piensas que hay otras fuerzas ajenas a...? Sí, sin duda. Yo no le concedo a los estudiantes, perdón que lo diga, y a lo mejor es políticamente incorrecto que lo diga, yo no le concedo a los estudiantes esa capacidad de organización tan rápida. Inmediata casi. Tan efectiva, y esa estructura política de reaccionar inmediatamente a lo que hizo el secretario de Gobernación, desacreditarlo, decirle, nos dijiste que sí a todo, pues no estamos de acuerdo. ¿Se equivocó Osorio Chong en eso? ¿Se equivocó al conceder? Porque las 10 condiciones del pliego petitorio fueron concedidas. Se quedó sin margen de maniobra cuando le dijeron, bueno, pues sí, ya nos dijiste que sí, ¿y ahora qué le decimos? A todos nos dijo que sí. Por eso, pero esa reacción, esa respuesta a lo que les dijo Osorio Chong, es una respuesta de alguien políticamente estructurado, no es de un estudiante. No es un chavo universitario. Hay que ponderar, por ejemplo, que hay factores que juegan en contra de que pueda aprender esto de una manera nacional, lo cual es positivo. Uno es que la inmensa mayoría de los estudiantes realmente lo que quieren es estudiar, ¿no? Y quieren dedicarse a trabajar, es real, y buscar un empleo, ser productivos, ¿no? Y lo otro es que muchos de ellos saben que están infiltrados por diferentes individuos. Yo cuando intenté en el programa de la mañana entrevistar a líderes estudiantiles, no lo logramos y llegaron aquí pues personajes que... ¿De partidos? Pues ya habían sido estudiantes, bueno, eran como profesores o parecían ser profesores, no quedaba exactamente claro cuál era su figura. De otras edades. De otras, sí, ya sabes, ¿no? De 40 años o una cosa así que dices, bueno, que estudian, ¿no? Yo represento al movimiento estudiantil, pero tengo un 42, ¿no? Se llamaban fósiles antes. Dime una cosa, este líder del movimiento del Politécnico o vocero, que luego apareció ahí en un discurso gritando vivas a Morena y a Andrés Manuel, es decir, ese es un hilo conductor. ¿Ustedes ven que ese sector de la izquierda puede estar aceitando esto? Sí, por supuesto, porque ¿quién va a ganar después de todo? ¿Quién gana con la agitación social? El gobierno evidentemente no. Los grupos que están participando directamente, en este caso los estudiantes, puede ser que ganen algo, pero quien gana realmente es la oposición. Además es una causa... Y de cara a la elección del año que entra y luego el 18. Con una causa muy, aparentemente muy noble, ¿no? Que es la educación, la relativa autonomía educativa de la... Bueno, hasta la autonomía del poli apareció en el debate. Apareció de pronto en el debate, sí. Entonces, y si se las llegaran a dar o otro pliego petitorio, vuelven a sacar otro. Sí. Es donde empieza a recordarme aquellos tiempos en los que vinieron a la Ciudad de México unos grupos de maestros que pedían una cosa, lo lograban y luego pedían otra, y luego lo volvían a lograr. Yo me preguntaría dónde están los auténticos líderes estudiantiles, los que verdaderamente iniciaron este auténtico movimiento de los estudiantes. Me gustaría oír su voz y que salieran como los verdaderos estudiantes que quieren estudiar, que son la inmensa mayoría. Yo ahí haría un llamado y a la sociedad a apoyarlos a que seamos auténticos en el diálogo, porque seguramente el secretario de Gobernación habló con ellos y a ellos les respondió lo que le demandaban, pero surgieron otros que no eran lo que se esperaba. Pero es que eso me preocupa más, porque entonces significaría que el secretario de Gobernación, quien maneja y tiene todos los hilos de la política interior del país, quien tiene toda la información de inteligencia de lo que ocurre en este país, no leyó o no le informaron o no se enteró de esos infiltrados que estaban en un movimiento estudiantil. Eso me parece todavía más grave. O no sé si, por eso marcaría etapas en esto, no sé si en ese momento, Alex, ya estaba tan poderosa o fuertemente infiltrado el movimiento estudiantil y luego se acentuó hacia los siguientes días. Porque a mí me da la impresión de que cuando se da ese diálogo en Bucareli y sale el secretario de Gobernación, los encara, los enfrenta, los escucha,
Una medida que yo aplaudí, por cierto, Sí, porque sí, me sí. parece una actitud de un gobierno abierto, democrático, de diálogo. Vamos a discutir, no tenemos por qué escondernos. Pero tiene el riesgo de que quién sabe si todos los que estén ahí son Exacto. efectivamente Oye, A mí lo que me llama la estudiantes. atención es que de inmediato el movimiento, no le voy a poner estudiantil el apellido, el movimiento de inmediato se repuso y le dijo, no, a ver, esto no es un show para ti. Claro. Claro. Pero tiene que ver con las 10 condiciones concedidas, es decir, cuando los 10 puntos y la cabeza de la doctora Bustamante y el reglamento y todo eso dicen que sí, estos cuates se quedan sin instrumentación. Y ahí me parece que hay un momento fundamental en que este otro tipo de infiltrados hace un acto de presencia. En ese tiempo, porque él dice, en media hora regreso, ¿Sí? y le dijeron, no, tómate tu tiempo. En ese tiempo se transformó el movimiento. Algo pasó ahí, es muy impresionante. Sí creo que algo pasó, pero bueno, lo del poli no se ve una luz o un camino a corto plazo de solución. No se ve. Quisiera pensar que sí, pero no lo veo. Además es una pena que estemos discutiendo este tipo de cosas cuando, en el sentido positivo pues del debate nacional, porque deberíamos, pues aprovechando por ejemplo que estás tú aquí, pues saber cuáles son las capacidades técnicas que se requieren en los educandos que están matriculados en el Politécnico Nacional, si estamos o no dando el número suficiente de técnicos, de ingenieros para nutrir a toda la industria. ¿No? Y sobre todo en este momento donde habrá una gran demanda de personal tema energético, capacitado, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos muy preocupados y hemos propuesto un modelo mexicano de formación dual para que en las escuelas de educación media superior y después en las universidades también, rápidamente, en 3 o en 5 años, ya tengamos una nueva generación de técnicos, porque pues yo creo que lo conocen ustedes muy bien. En Villahermosa y en otras ciudades tenemos colonias de técnicos extranjeros porque no tenemos los suficientes. Pero Se vienen a vivir porque necesitamos técnicos. Porque hay oferta. Oye, entonces, este los modelo jóvenes- dual se presentó ante la SEP. Ya firmamos un convenio Coparmex y CEP, ya tenemos 11 estados en que empezamos ya el modelo donde el joven estudia en el CONALEP y una parte de su tiempo está en CONALEP y otra parte está en la empresa, aprendiendo haciendo lo que aprendió en la escuela intelectualmente. Y en 3 años tenemos una nueva generación de técnicos mexicanos. Nuestra idea es que en toda la reforma energética los que ganen una licitación se comprometan al modelo dual. Y así en 5 años tenemos una nueva generación de técnicos mexicanos. Es rápido, en la porque industria. ahora, al día de hoy hay desesperación en algunos, sobre todo en estas nuevas instituciones del Estado, ¿no? Senagas y Senas, todos esos que dicen que no tienen de dónde se van a sacar a la gente, ¿no? Sí. Pero mira, me parece algo todavía mucho más delicado, retomando lo que decía Juan Pablo hace un rato de los dos Méxicos, ¿no? De ese eje centro-norte de desarrollo y el sur-sureste retrasado, por lo que hablábamos hace un rato. Y me preocupa que pueda repetirse este escenario en el sector universitario y técnico profesional. ¿A qué voy? A que los egresados del Poli o de las universidades públicas inmiscuidas e infiltradas en estos movimientos, pues quién sabe qué futuro profesional les espere. Pero tú dices, Porque porque yo estén no sé- mal capacitados. Sí, ¿o? claro. Porque Por se un pierda lado- tiempo. Y porque se pierde tiempo, porque estén mal capacitados. Oye, perdón, otra vez voy a ser políticamente incorrecto. Un chamaco de 18, 20 años, ¿qué tiene que estar opinando del plan de estudios, de lo que pretende estudiar y hasta de lo que no va a estudiar? Y peor aún cuando los adoctrinan. Claro. Eso es lo más grave, me Claro. parece. Claro. Entonces, ¿por qué Cuando- darles una silla para decidir y opinar sobre un plan de estudios que ni siquiera no tienen la menor idea de lo que están hablando? Así es. Eso- Parte del debate, el reglamento, esto que yo creo que en la administración o en la dirección del Poli, y tengo un gran respeto por la doctora Bustamante, pero a lo mejor faltó consenso o faltó esto que tú dices que es políticamente incorrecto, que sí es, por cierto, pero sentarse a la mesa y debatir y Es decir, que a las ver, universidades oye, no pueden ser democracias, ¿no? Exactamente. bueno, pero a ver, señores, vamos a hablar de educación, nos quedan 5 minutos, pero ¿cómo fomentas la cultura democrática si no construyes una institución No, no, democrática? pero, ¿no? pero- Cada pero quien en pues, su ámbito de en acción, ¿no? en otros ámbitos, Leo. No en la decisión académica de los planes de estudio. El TEC de Monterrey creo que no tiene sentados a los estudiantes
opinando sobre los planes de estudio. No, pero hay ni foros, los reglamentos internos. Pero hay foros donde, y hay mecanismos que permiten que el estudiante elija su barra de materias y su grupo Pero de cosas. una barra de conforme materias lo que alguien más decide desde una cúpula académica Claro. capacitada para hacerlo. Profesional, seria, con visión de largo plazo y no pues, unos chamacos Y en ahí. esquemas de participación, bueno, pues en la vida cultural interna, en la convivencia estudiantil. Imponer no es la forma. Creo que imponer no es la forma y creo que en el poli a lo mejor. Ahora, ciertamente ahí hay movimientos porque hay política dentro de la institución de otros grupos y de otras corrientes opuestas a la directora general que quedó en su momento, que aspiraban a la dirección y todo eso confluye en cultivar este enorme caldo de A ver, ideologización. ¿por qué no se da eso en las universidades privadas? Se da, pero en menor escala. No nos olvidemos que Está el bien, 132 y es surge en sano. la Iberoamericana. Sí, infiltrados también. No, bueno, Claro, no, claro, y no, cooptados, o sea, Leo. No. Pero no Vamos a están tener los que referir al estudiantes acto de determinando. campaña aquel y ese movimiento que protesta. Y Claro, Pero en el Libera primer los día estudiantes no dicen que quieren, qué tiene que decir la carrera de matemáticas o la materia tal o cual. o la ingeniería X. En la Ibero están en la participación activa de la convivencia a eso me universitaria. refiero, en la participación activa. Por eso, Bueno, pero no se en las viene el poli decisiones para decidir académicas. el reglamento. Pero no en las decisiones académicas. No, había demandas y en no el- necesariamente hasta de- los reglamentos internos. Exacto, de si no- Laborales. o había de demandas empresas laborales. privadas Sí. que tengan relación para utilizar a lo mejor Sí, las sí, instalaciones. que no queremos trabajar para tal corporación. Las multinacionales que van a llegar al Politécnico. Cuando me parece un absurdo brutal, porque la relación entre empresa y universidad y el financiamiento que pone la empresa Es necesario es la vital vinculación. para formar Bueno, cuadros bueno, profesionales no. preparados. Y luego la generación de oportunidades para los profesionales que de ahí salen, oye, ¿no? Hay muchos escenarios de universidades públicas y privadas en México que han logrado buenas alianzas con empresas. La BUAP en Puebla, por ejemplo, tiene un laboratorio, y lo conozco porque he estado ahí, montado por la Volkswagen, que cuesta muchísimos millones de dólares para entrenarlos a manejar altas temperaturas en motores, por ejemplo. Y es un caso afortunado de alianza de empresa con universidad, porque salen ingenieros perfectamente bien Pero ¿sabes también capacitados para qué me parece una tragedia? Que tú tengas que decir un par de veces que esto es políticamente incorrecto, porque realmente no lo es. La verdad es que las decisiones deberían de tomarse de manera jerárquica, en una institución jerárquica, aunque haya elementos de participación de diferentes grupos dentro de una comunidad universitaria. Una cosa es escucharlos y otra cosa es cómo se toman las decisiones y los demás pues a El problema acatarlas. es que no los escucharon, ese es el único punto. De eso se quejan. Pero Ahora, es que ellos no solamente quieren ser escuchados, ellos quieren decidir sí, es y correcto. vetar. Eso Y es hay, lo que quieren. y hay espacios en los que sí pueden decidir y hay espacios en que no pueden decir porque para eso hay especialistas, Exactamente. como en la empresa. Exacto. No todos los trabajadores van a decidir qué préstamo, qué crédito o qué nuevo proyecto. Si van a participar en enriquecer, en equipo, en trabajo en equipo, Bueno, para cada eso hay quien en su líderes, ámbito ¿no? de acción. Claro, cada quien tiene que cumplir con sus propias responsabilidades. Si no, entonces nombraremos director de la carrera al líder estudiantil. No falta alguno que quiera. Se nos va a acabar el Pero no eres tiempo. tú, ¿verdad? No soy yo. No te preocupes, no soy yo. Me tocó estar en desventaja en esta ocasión. Y habría que prepararlo para ser director, así nomás no se puede. Así es cierto. Conclusiones, porque se nos va a acabar el tiempo y si no nos vamos a quedar aquí en esto. El movimiento, ¿hay un movimiento estudiantil o hay varias células de elementos que pudieran conformar un solo frente? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que los expertos de análisis políticos son ustedes. Juan ahí, Pablo, sí, pero yo. aquí estás para eso, para analizar como nosotros. Yo creo que hay varias células Hay varias. en distintas instituciones. Yo creo que es uno solo contagiado y con canales de contagio que potencialmente pueden llegar a algo mayor. Yo creo que existen células manipuladas políticamente e ideologizadas políticamente, colocadas estratégicamente en distintas instituciones. Y si de pronto me conviene activar la del Poli, se activa y contagias a la de la UNAM y a la de la UAM, o de acuerdo a cómo te conviene. Yo creo que hay auténticos estudiantes y hay auténticos maestros que son la mayoría en el país. Y a los que casi no escuchamos. Exactamente, donde estamos estereotipándolos a todos ellos, lo cual me parecería lamentable. Yo llamaría a ese verdadero liderazgo de las personas buenas que quieren un México bueno, a que hablen y escuchemos su voz y desenmascaremos estos movimientos que no tienen otro objetivo más que sacar una ventaja política y desestabilizar.
Bueno, pues ahí está. Hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo, Encantado. Juan Pablo Castañón. Espero haya resultado positiva y enriquecedora la experiencia. Alejandro Cacho, muchas gracias. Leo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Carlos, Leo, muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a usted. Esperemos haber contribuido con esta discusión, con este análisis, con diferentes puntos de vista a la formación de su propio criterio sobre esta realidad nacional convulsa, compleja y ciertamente con niveles de riesgo en distintos escenarios. Esto es La Silla Roja. Muchas gracias. Hasta la semana entrante.